我可不是你背叛，带到这里。Amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Tribuna Ciudadana. En esta ocasión, bueno, pues invitamos a Alejandro Castillo Aguilar. Alejandro, bienvenido a Tribuna Ciudadana. Muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Él es el secretario de Asuntos Laborales del CITEM Nacional, de un nuevo sindicato, ¿no?, de maestros. Sí, un nuevo sindicato que en enero del 2011, después de una lucha de más de 7 años, nos dieron el registro y pues aquí estamos, ya en Quintana Roo llevamos prácticamente, precisamente por seis años ya como constituidos como sindicato, y pues dando la batalla desde el ámbito laboral en lo sindical, pues algo que siempre hemos estado persiguiendo, el beneficio de los compañeros, ¿no? Así es, además una corriente bastante crítica acerca del nuevo sistema educativo mexicano, este sistema que pues el CENTE pues prácticamente dobló las manos y aceptó de buena gana, en el sentido de que a sus líderes los contaron, pero que no ha dado los resultados. Hay ya muchas voces que pues dicen no ha dado los resultados, ya hay que hacer una evaluación y hacer una corrección del rumbo. Sí, lamentablemente, pues una ley impuesta, una ley estrictamente laboral, más allá de lo educativo, que es lo que todos anhelamos. Hay que decirlo con todas sus letras. A mediados de los 70s, México, nuestro país, no tiene un proyecto educativo. Hay que reconocer que aquel proyecto que teníamos precisamente hasta esas fechas es el único que sigue prevaleciendo hasta ahora, y todo no ha sido más que antojos de sexenio. Antojos de sexenio. Ahorita se habla de un nuevo modelo educativo en los próximos, a partir del 2018, que nosotros lo hemos señalado siempre, va a ser un verdadero fracaso, porque no contó de alguna manera con la participación del magisterio, de la sociedad, de los padres de familia y de todo el conglomerado que tiene que ver en la construcción de un verdadero modelo educativo que le sirva a nuestro país, donde esté de por medio su idiosincrasia, su cuestión cultural. Ese texto no lo vemos en ello. Nosotros lo afirmábamos, lo dijimos, grandes luchas a nivel nacional. En el estado de Quintana Roo no fuimos la excepción, aquellas marchas monstruos que se hicieron, mas sin embargo se impuso de alguna u otra forma el gobierno federal. Hay que decirlo, Héctor, el magisterio hoy, los maestros somos la clase trabajadora más perseguida de manera perruna por el gobierno federal. Los estados lo único que han hecho a nivel estatal, bueno, pues se sometiendo y tratar de cumplir una serie de normas que fueron impuestas, y que lo único que ha traído consigo es el sometimiento del magisterio. Un magisterio que hoy se encuentra amiedado, un magisterio que hoy se encuentra prácticamente, y lo digo con todas sus letras, enfermo. Tenemos casos graves ya de maestros que se han agravado, se han enfermado cuando escuchan del famoso examen. Nosotros lo decimos, nunca el magisterio se ha opuesto a ninguna revisión, ningún examen. De hecho, el magisterio ha sido el más revisado y el más examinado a lo largo históricamente de la historia, en esas cuentas permanentes con los padres de familia, en sus cuentas con la autoridad, etcétera. Pero ahora no vemos a ningún funcionario que lo estén examinando como a los maestros. Nosotros decimos, al maestro le vas a imponer un examen, pues vamos imponiéndole también el examen al secretario de Educación a nivel nacional y a nivel estatal. Porque a ellos no se le impone ningún examen, ¿no? ¿Cómo quien va a dirigir la política pública no es evaluado, no? Así es, y ahí tienen las aberraciones que están cometiendo tanto a nivel nacional como a nivel local, tanto el secretario nacional de Educación como a nivel estatal. Gente sin perfil, sin conocimiento, que llegan a dirigir unas de las dependencias más nobles y que tiene la característica de llevar para el futuro a la niñez y a la juventud a un mejor estadio de vida, y eso no lo vemos. No, es el compadre, el amigo, la amiga, a veces hasta la amante, a veces la comadre, los que llegan a ocupar dichos puestos, y eso no puede seguir así. Y que inclusive a veces, a pesar de las deficiencias, de los errores que van cometiendo esos funcionarios, pues quien toma las decisiones, pues no quiere verlo. No quiere dar su brazo a torcer. Lamentablemente, a nivel nacional vemos un secretario de Educación bonito, peinadito, me imagino que oloroso también de muy buena manera, pero que en el fondo no trae absolutamente nada más que de manera repetitiva una ley que finalmente se hizo a espaldas de los maestros y que la están imponiendo a rajatabla. A nivel estatal no sucede prácticamente lo mismo. Vemos aquí en el estado una secretaria de Educación totalmente ausente de lo que es la función educativa, más preocupada por su club de amigos,
con los que ha llegado a la Secretaría de Educación y que de alguna u otra forma pues el aspecto educativo no le interesa. De entrada, si vemos los antecedentes de la actual secretaria, pues no trae nada que traiga en el morralito y que podamos decir los maestros, oye, pues sí trae con qué esta señora. Pero si a esto le unamos una serie de personajes que durante muchísimos años han medrado en la Secretaría de Educación con la cuestión educativa, digo, pues a dónde nos va a llevar. Y esto no hay que olvidar que es una responsabilidad de la propia autoridad de que este tipo de cuestiones pasaran de largo o se hicieran a un lado o que fuesen cosa del pasado. Más sin embargo, en los hechos no lo estamos viendo así. Algo sucede y que hay que corregirlo. Se argumentó a principios de sexenio que con la presencia de la maestra, bueno, pues tenía control del magisterio, que tenía demasiado poder, y una de las vertientes pues fue quitarla del medio, ¿no? Y por eso pues el juicio que se le promovió y toda la encarcelación que ha pues sufrido esta mujer, que bueno, más allá de lo bueno o lo malo que ella ha hecho, ha demostrado que quitarla pues simplemente no mejoró la educación en nuestro país. No mejoró, y la verdad hay que decirlo, nosotros siempre combatimos el cacicazgo del Bester, pero en este caso no se nos olvide el discurso de Playa del Carmen, donde dijo que lo escuche aquel que anda lejos por Europa, ¿no? Que se escuche fuerte y que se escuche lejos, y posteriormente ella lo dijo en una entrevista, en una conferencia de prensa, que ella se oponía tajantemente a la ley como venía, porque iba a afectar precisamente a los trabajadores de la educación en toda la extensión de la palabra, y que era una ley estrictamente laboral. El Bester se opuso, y la consecuencia hoy la tienes prácticamente en la cárcel, ¿no? Defenestada, cuando todo el mundo sabíamos quién era el Bester, los actos de corrupción y una serie de cuestiones. Pero lo más curioso es esto: se tiene en la cárcel al Bester Gordillo por algunas de las razones que dan, es porque ha manipulado el dinero de su sindicato, del CENTE. Bueno, espérate, pero si los sindicatos ahorita hasta a nivel nacional, pues no existe ninguna ley que te diga que te tenga que revisar la cuestión de las cuentas internas del sindicato, pero el Bester no la están acusando de malversación de fondos, de recursos de la Secretaría de Educación Pública, en donde el Bester recibió carretadas, millonadas y millonadas de dinero vía los propios funcionarios de la Secretaría de Educación, y ahí no vemos a nadie que estén investigando. Así es, porque tendría que investigar ambas partes, ¿no? Exactamente. No solo quién lo recibió, sino quién lo dio. ¿Quién lo dio y cómo lo autorizó? ¿Quiénes fueron? Expresidentes de la República. Pero ahí nadie cuestiona, ahí nadie investiga. Porque bueno, además el organismo, el CENTE, pues era afín a los intereses del sistema, ¿no? Sí. Ahora, cuando ya rompió con esos intereses, pues entonces sí, hay que desarticularlo, hay que desactivarlo y hay que quitarle poder. Ya no le servía simplemente al sistema, pues bueno, pues hay que desecharlo. Más sin embargo, yo he dicho que tenemos un magisterio ahorita totalmente aniedado, pero sí creo que hay una calma chicha en el magisterio nacional y que está en espera de que algo suceda. Yo tengo confianza, Héctor, que para el 2018, llegue quien llegue a la presidencia, llegue López Obrador, llegue quien sea, se va a ver en la forzosa necesidad de cambiar esta ley nefasta para la propia educación del país. ¿Habrá posibilidades de replantear este proyecto o crees que estos acuerdos transeccionales nos están condenando a únicamente parchar la ley actual? Yo creo que van a terminar por parcharla. Yo no confío mucho en los políticos, llámense como se llamen, ni confío tanto en que López Obrador la vaya a hacer, ni confío en que el que llegue del Frente, ni confío en que el que llegue del PRI. Hemos vivido tantas decepciones en nuestro sistema político que yo creo que se va a ir más a parches, y si quieren que no sean parches, que nos demuestren en los hechos que sí traen ganas. La única cuestión de la ley que le está metiendo mucho ruido se llama la palabra permanencia, es decir, el hecho de obligar a los maestros que pasan todo un proceso, sea como sea, pero salen de una escuela normal titulados, y ahora resulta que para obtener un trabajo, pues resulta que tienes que presentar examen cada 2 años y vas a ser evaluado. Yo me pregunto, ¿cuántos de los diputados que no saben ni leer, escribir y están en la tribuna, cuántos de los diputados o diputadas que ahora dicen, puto, con qué educación llega a estos diputados reprobados por todos lados, cuándo los van a someter a un examen? Y hoy resulta que incluso hasta se pueden reelegir. Sí. ¿Cuántos senadores y diputados no tenemos que toda la vida han vivido en las cámaras brincando de una a otra y jamás han pasado por un examen? Y son los que han cometido las aberraciones más fuertes en contra de la población de México. Y eso nadie los evalúa. Pero no hay ningún otro sector en el país que estén evaluando como a los maestros. Esto se va a caer tarde o temprano. Yo tengo esa plena confianza de decirle a nuestros compañeros maestros, bueno, aguantemos, pero sigamos luchando, porque callados no servimos para nada ni para nadie.
Y tal pareciera que hoy los maestros lo único que tenemos son prendidas veladoras en nuestras casas, velas, esperando que en el 2018 con algún candidato X, pues las cosas cambien de sopetón. Esto no va a suceder. Así es. Hoy la sociedad tiene que participar de manera activa y precisamente hacer que las cosas cambien desde abajo. No esperemos que de arriba o venga un mesías, un iluminado, una mujer, un varón, quien sea, y que pueda hacer cambiar las cosas. No, somos nosotros quienes debemos de hacer cambiar esto. Y hablando de las cosas desde abajo, bueno, ya sabemos el panorama nacional y cuáles son los lineamientos internacionales que se le aplican a la educación en México. Pero hablando de la educación abajo donde a los quintanarroenses les interesa, ¿cuál es el panorama aquí en el estado? ¿Cómo ves el sistema educativo en Quintana Roo? Muy complejo, Héctor, muy complejo. Hemos de decir que somos un estado sin iniciativa. Somos un estado que en términos estrictamente educativos simplemente acatamos lo que México nos mande. Hemos un estado que yo creo que hemos desperdiciado el tiempo en muchas cosas y solamente acatando órdenes de México. No tenemos a nivel local un proyecto propio que nos permita ser diferentes a los demás estados. Y yo creo que ahí la autoridad local en estos momentos debemos de buscar cómo entrarle a ser creativos en ese sentido y demostrar que sí queremos a nuestros niños y jóvenes. Te voy a decir un hecho, por ejemplo, tiempo completo, y estos son datos que nos dieron hace unos escasos días, tiene 7 años en el estado de Quintana Roo. Nos dan cifras del año 2015 de una prueba llamada Planea, que se lleva a efecto cada 2 años, y nos dan cifras del 2015. A pregunta expresa de nosotros le preguntábamos a esta persona, ¿y cuál es el instrumento que ha aplicado Quintana Roo en estos 7 años? Y que de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestro medio, nuestra geografía, etcétera, podamos deducir cuáles son las posibles causas de nuestros retrasos en materia educativa. No nos supieron responder. ¿Por qué? Porque no tenemos instrumento. No hay instrumentos para poder medir. No, simple y sencillamente somos funcionarios que llegamos a un espacio y sabemos con las maletas listas porque mañana o pasado nos van a cambiar de lugar. Y estamos ahí, estamos preocupados por quedar bien con el gobernador o con el gobernante en turno, y cada que lo vemos, oye, ¿cuándo me cambias de ahí? Porque no estoy de acuerdo, o no me gusta, y estoy pensando en otro hueso. Y esa gente en la Secretaría de Educación no le sirve absolutamente nada. Aquí hay maestros jubilados con una gran experiencia, hay profesionistas con una gran experiencia, gente desempleada con una gran experiencia, que bien pudiesen hacer un excelente papel en la Secretaría de Educación. Pero ahí no importa el perfil. Ahí lo que importa es el padrino, el compadrazgo, el cuate, el familiar, para poder estar en un espacio ahí. Yo te lo digo, y con mucha tristeza, en la Secretaría de Educación de Quintana Roo, hoy más que nunca andamos con las patas para arriba. Ahí no se ha reflejado el famoso cambio que se anunciaba con este gobierno. No, lamentablemente hay que decirlo, mientras no pongas a los personajes idóneos para que hagan el trabajo idóneo que requiere la niñez, la juventud, los maestros, los padres de familia, una respuesta favorable, pues jamás vas a poder avanzar. Y yo creo que es una de las deudas pendientes que tiene el actual gobierno en el área educativa. No nos olvidemos, todo, nos guste o no, pasa forzosamente por educación. Queremos un mejor país, tenemos que empezar hoy con las futuras generaciones, y eso es en casa con el fortalecimiento de la escuela. Así es, hay un problema muy grave que pues muchas veces a los profesores pues se les pasa la responsabilidad, ¿no? Lo que no se educa en casa, quieren que se vaya a educar a los profesores en la escuela. Y eso, bueno, pues es imposible. Lamentablemente, Héctor, nuestros padres de familia también, hay que decirlo con todas sus letras, se han olvidado de su responsabilidad, porque los padres de familia yo creo que nos equivocamos rotundamente. Somos gente humilde que de repente llegamos a una lógica en el sentido de que yo no quiera que mi hijo sufra lo que yo sufrí cuando joven. Hoy tengo la posibilidad o la manera de apoyar. Lo que se nos olvida, le empezamos a dar al niño o al joven todo lo material, pero se nos olvida lo esencial, los valores. Si tú no enseñas en tu casa, en los primeros 3, 4, 5 años de vida, a asear su espacio, que ponga las cosas en su lugar, la basura en su lugar, que se lave los dientes, que se peine, etcétera, a ser un buen ciudadano, que respete a los demás, difícilmente lo vas a componer a los 10, 12 años. Y ahí, sí, nosotros como padres, creo yo que nos hemos convertido en verdaderos alcahuetes de nuestros hijos. Y que no nos quieran culpar a los maestros del desastre que se tiene en casa. Hoy tenemos alumnos, hay que decirlo también, porque hay que aceptarlo, muchachos de secundaria, mi nivel es telesecundarias, muchachos de secundaria que no saben leer y escribir, y pasaron 6 años de primaria, pasaron 2, 3 años de preescolar.
¿Cuál es el fenómeno? Tampoco nos atrevemos a echarle la culpa a los maestros de primaria ni de preescolar. Este es un asunto de una ausencia de un modelo educativo propio de nuestra nación. Eso es lo que pasa, doctor. Pasan con las deficiencias y seguimos, no, pero ahora tenemos hasta en contra la propia ley. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, para poder reprobar a un niño le tenemos que pedir permiso al padre de familia? Le tenemos que pedir permiso. Y si le pones una calificación donde el padre no está de acuerdo. No, y si el papá no está de acuerdo, va y lo reclama y la secretaría le abre las puertas de par en par y le ponen un supuesto examen, si es posible el niño pasa para evitarse el problema a la secretaría y tú tienes la obligación de ponerlo en el grado que te indicaron. Esto no puede seguir haciendo así. Tenemos en el sistema educativo nacional está una verdadera farsa. Tenemos leyes que van en contra verdaderamente del hecho educativo. Entonces no puede ser así, y es fácil para la autoridad culpar de inmediato al maestro para tratar de quedar bien con el padre de familia. No, a nosotros nos hace falta mucha atención con los niños. Nos hace falta psicólogos en las escuelas, gente que nos atienda casos verdaderamente lamentables, gente que nos atienda a los padres de familia. Tenemos muchas familias lamentablemente desunidas, el papá por un lado, la mamá por otro, el hijo con los abuelitos. Tenemos gente, Héctor, alumnos que no van a las escuelas, increíble, porque no tienen qué comer. Alguien va a decir, el maestro está loco, los invitamos y los llevamos con los alumnos que no tienen qué comer, no tienen ni para una gota de café. Eso es increíble. Estamos en un estado rico, donde el verdadero debate se centra en el usurario, en la cuestión turística, en que nuestras playas estén limpias. No, tenemos a gente que se está muriendo de hambre en la zona maya y en las zonas alejadas del entorno. A pesar de los millones en programas asistenciales que se les... A pesar de eso tenemos gente, niños, que nos están muriendo de hambre. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar la atención. ¿Quiénes tenemos el contacto? Aunque no le guste a la autoridad, el contacto lo tenemos los maestros, en el día a día con los padres de familia. Sí, porque son los que tienen la responsabilidad de dar resultados. Y que la autoridad nos invita a debatir, que debata con nosotros los maestros para que sepan la realidad de lo que pasa. Sobre todo en el área de telesecundarias, este grupo de maestros que pues casi siempre están en comunidades rurales por las características telesecundarias, que parece ser uno de los sectores más olvidados en el sector educativo. Mira, telesecundarias se forma a partir de los 60, a finales de los 60, empieza en Tlaxcala, en 2 o 3 estados, el Estado de México, algunos otros lugares, y su principal fin era darle atención a las comunidades más alejadas del país. La atención empezó a llegar vía televisión, etcétera, y así se tuvo hasta hace 10, 15 años, cuando se homologan los programas educativos, y de alguna manera es un solo programa para todo. En Quintana Roo, en el caso específico de Quintana Roo, lo hemos dicho, yo llegué aquí, me incorporé en telesecundarias en el 89, a comparación de otros estados, telesecundarias, en este estado ha sido el patito feo. Te vas a otro estado, te vas al estado de Durango, y telesecundarias es el aliado de la sociedad. Pero aparte de ello, ahí tienen todos los apoyos habidos y por haber, o al menos se intenta que los recursos que llegan a telesecundarias se apliquen correctamente. Aquí en el estado, todo lo que se le pueda jalar a telesecundarias se le ha jalado. Y te voy a dar un caso emblemático, triste. El programa aquel famoso de HDT, Habilidades Digitales para Todos, con Fox, de repente nos llegaron a las escuelas. Cada una de las escuelas telesecundarias del estado tiene antenas para recibir señal, y había unas antenas madres que iban a tener una señal de alrededor de 40 kilómetros. Jamás funcionó esto. Jamás funcionó. Ahí va a llegar la señal televisiva, se iba a enlazar con el C4 para que la comunidad tuviese de alguna manera comunicación, cualquier detalle, etcétera. Fracasó el programa. Hoy tenemos en las escuelas telesecundarias las antenas como elefantes blancos, ahí están. No sirven, no funcionan, no hay señal televisiva, no tenemos internet. En la inmensa mayoría de las escuelas de este estado no hay internet en las telesecundarias. Y las que logramos tener es porque o los maestros lo pagan, la sociedad de padres de familia lo pagan, pero no porque el gobierno esté dando la señal de internet a las escuelas. Es prácticamente particular. Esa es una. Pero vámonos a algo que más lamentable aún. Libros. No tenemos libros actualizados desde hace prácticamente una década de este asunto. Bueno, llegan los libros permanentemente año con año, pero todos los contenidos al revés, al derecho, revueltos, y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las escuelas telesecundarias con respecto a técnicas y generales? Queremos libros que estén correctos, porque al final van aplicados para la gente más humilde de este estado, que es muy rural. No tenemos, ahorita, en agosto de este año, cuando empezó el curso escolar,
Se nos dijo que antes del informe íbamos a tener libros, 3 libros, español, matemáticas y ciencias. Pasó el informe, nosotros decíamos, no va a suceder, vemos complicado, pero fue un compromiso del gobierno, a la Secretaría de Educación con los maestros de telesecundarias, con supervisores y líderes sindicales. Hoy ya desaparecieron los supervisores y los líderes sindicales y los maestros seguimos esperando los libros. ¿No les ha llegado los libros de este ciclo escolar? Los libros tradicionales sí, pero nosotros exigimos libros, los elementales, ciencias, español y matemáticas, para poder estar actualizados. Libros actualizados queremos. No nos han llegado. El día 15 se vence una minuta que tenemos firmada. Lo firmaron 3 subsecretarios, uno de gobierno y 2 de la secretaría, para que los libros lleguen. Vamos a ver si llegan, Héctor. ¿Que son para este ciclo escolar? Son para este ciclo escolar, pero estamos en el mes de noviembre. Y empezó en agosto. Y empezó en agosto el curso, agosto, septiembre, octubre, 4 meses después. A lo mejor nos llegan para Navidad como un buen regalo navideño, o a lo mejor nos llegan como envueltos en papel celofán y con un moño de regalo para el 6 de enero, o a lo mejor nos llegan para el 15 de mayo, el Día del Maestro, o a lo mejor nos llegan como un regalo de fin de año. O como un adelanto para el próximo ciclo. Puede ser que a lo mejor el fin de año no es como un adelanto para el siguiente ciclo escolar, que ya no van a servir porque tenemos un nuevo modelo educativo, supuestamente en puerta, que lo digo de sabor y luego respeto, va a fracasar. Va a fracasar ese nuevo modelo educativo. Entonces, esa parte, Héctor, incomoda, molesta, porque aparte la nueva ley dice, estamos peor con la nueva ley que como estábamos antes. La nueva ley se implementa en el 2003, 2017, a 4 años, estamos peor que como estábamos antes. Hoy, para los maestros no hay cursos presenciales. No hay cursos presenciales para el magisterio. Todo es en línea, se pagan grandes carretadas de dinero a universidades privadas y públicas para que impartan esos cursos, que por cierto muy pocos asisten, o muy pocos asisten a la impartición de los mismos. No hay cursos presenciales, no tenemos a gente, tienes alguna duda, tienes que estar conectada con un televisor, con gente del otro lado, y dices, bueno, y la lana que se dijo y los apoyos que íbamos a tener, los incentivos. Maestros nuevos, a los que van a presentar examen y los que ya presentaron, la obligación de la autoridad es capacitarlos. Pero habían dicho primero que después del examen, en caso de que hubiera una buena evaluación, se les iba a dar un estímulo económico. Un estímulo económico que, bueno, según lo que yo he investigado, no van más allá de 1,000 pesos, 1,200 pesos, dependiendo la plaza que tengas. O sea, creo el 30% del salario, que un maestro ahorita, y vi en un documento por ahí hace unos días que me sacó hasta ronchas, que yo no sé de dónde sacaron Mexicanos Primero esta información, donde dice que un maestro de base te anda ganando alrededor de 18,000 pesos mensuales. Wow, sí, cuando el maestro no gana más que 8,000 pesos. Entonces, ¿de dónde sale esa mendiga información? Entonces, son detalles que sí te llaman la atención. O no vaya a ser que a nivel nacional pues esté manejando este tipo de cuestiones y nosotros ni lo sepamos. ¿Y la verdad dónde va? Les están asignando un recurso que llega a la mitad, ¿no? Sí, llega a la mitad. O sea, llama la atención. Y no sería sorprendente ya después de todos los desastres que hemos visto con los gobernadores y los secretarios. Hay muchas cosas, Héctor. Te voy a comentar otro detalle que llama la atención. Aquí en el estado de Quintana Roo, en el 2001, en todo el país se firmó un acuerdo de dotar de computadoras a una gran cantidad de maestros. Aquí lo firmó Hendrix en el 2001. Estamos en el 2017. 16 años después, no se han entregado a los maestros 5,000 computadoras. En todo el universo que debe haber cubierto eran 5,000. Inicialmente fue 5,000, ahorita ya subió el dólar, van a decir que a lo mejor más alcanza para 2 o 3,000. Pero ¿por qué no se entregaron, Héctor? Ahí está, el dinero está. El dinero está en una cuenta bancaria de 26 millones, sube a 41 con los intereses, y dices, no que queremos mucho la educación. Otros estados ya lo entregaron, otros van a la mitad, otros entregaron una parte, otros no han entregado nada, y dentro de ellos Quintana Roo, una sola computadora de ese programa, que pueden entrar cualquier maestro, búsquese tecnologías educativas en Google, y ahí va a encontrar cada uno de los estados, sus estados de cuenta, los convenios, todo lo que han hecho, ahí está. Es pública la información, tampoco se ha logrado. Otro caso patético, telesecundarias otra vez. Se nos dieron Minilab a las escuelas telesecundarias en algún momento. Computadoras que vimos en el mercado no pasaban de 3,000 pesos. Cuando nos llegan documentalmente a nuestras escuelas, pues llegaron de 3,000. Curiosamente al año siguiente llegaron de 6,000, la misma. Luego llegaron a 8,000. Luego llegaron a 16, total que yo me quedé cuando costaron 24,000 pesos. Las mismas. Las mismas tipo de computadora, pero había otras que eran ensambladas
ni marca tenían, a un costo de 18,024 mil pesos. Wow. Y esa lana Un jugoso negocio por ahí. es la educación. Esa es la educación que tenemos, donde volvemos a lo mismo. La corrupción nos tiene prácticamente envuelto en todos los sentidos. Y la Secretaría de Educación hoy no ha sido la excepción en Quintana Roo. Se habla el pago al tercero sector, que fue una deuda del anterior gobierno donde se nos descontaba a los maestros, carros, préstamos, etcétera, y que era una lana que quincenalmente la Secretaría estaba obligada a mandarla al ISSSTE, a mandarla, etcétera, a todos lados. No se pagó. Hoy, antes del informe, se dio un adelanto de que pues, se le iba a empezar a pagar poco a poco las empresas. Va muy lento el asunto, la lana se sigue debiendo. Aquí la pregunta es, ¿y por qué la tiene que pagar el gobierno del Estado? Si fue una cuestión de los que se fueron. Nadie de la Secretaría de Educación hemos escuchado que esté indiciado, ni tenga demanda pública, ni tenga denuncia, ni esté en la cárcel. Así es. ¿Y dónde quedó esa lana? El mismo caso que ¿Quién se la llevó? que no hay funcionarios ahí que estén bajo investigación. Bajo investigación. Lo mismo pasa que en el Congreso. Se habla de que hubo grandes desvíos de recursos, pero nadie se investigaron. Entonces, esto nos conlleva, aunque no quiera ser mal pensado, pues a pensar que de repente pues nunca se va a hacer justicia. Y que la justicia que están esperando los maestros, que en algún momento fueron timados con esta cuestión, yo me pregunto, ¿le van a regresar el dinero con intereses? Y el dinero que realmente se perdió, porque alguien se lo llevó, yo no creo que lo estén regresando, hoy te voy a dar 1 millón, gobierno del Estado, te voy a abonar otro hasta que lo regresen, porque no sabemos ni quién lo quitó, ni dónde está, de dónde estaba. Se habla que Finanzas, que era el que ¿dónde está el secretario de Finanzas de la anterior administración que esté siendo indiciado? No lo vemos. Y si está siendo indiciado será por otros asuntos que no tienen nada que ver con el de la educación. Entonces, son detalles, Héctor, de cómo la Secretaría de Educación ha sido un botín. Ha sido en su momento un botín político, es un botín político, pero también es un botín económico. Y en su momento, acuérdate, que era un botín de plazas como no tienes idea. Así es. Y era un botín donde participaba el CENTE y participaban los funcionarios de la Secretaría, donde había un reparto indiscriminado de todo. Pero eso no es todo. En la actual administración tenemos denuncias de compañeros de Cancún donde se están vendiendo horas de secundaria y que estamos investigando para tener los pelos de la burra en la mano, donde se siguen negociando plazas de intendencia, plazas de secretaria. Cuando dijeron que eso todo estaba radicado. Y ahora lo hace los funcionarios de la Secretaría. Hay ya nombres que empiezan a fluir y que dices, bueno, pues entonces, no que con la nueva ley se iba a acabar mucho, no que con el nuevo gobierno íbamos a cambiar, que se iban a cambiar las corruptelas. No va a cambiar esto. Mientras los personajes que siguen enquistados en la Secretaría siguen siendo los mismos durante muchos años. Cambiaron la cabeza, una cabeza con todo respeto que no sirve absolutamente para nada. Para la decoración. Así está. Y para inclusive a veces decir, dar declaraciones que causan miedo, ¿no? Y mucho molestia entre la comunidad porque está fuera de contexto. Fuera de contexto, y hay documentos que nos han llegado a las escuelas que son para dar risa. Por ejemplo, nos llegó un documento con un texto al final que nos decía de que cualquier detalle que pase a cualquiera de los alumnos en la escuela, el responsable directo es el maestro y puede ser cesado sin que medie investigación alguna. Ah, caray, sin posibilidad de defenderte. Entonces dices, bueno, pues entonces denos las correas. Desde que llegue el alumno a la escuela, lo vamos a amarrar al salón, denos los cascos de fútbol americano y todo lo que lleva para que no pase nada. No pase nada, Héctor. Es increíble, o sea, ha habido una serie de desatinos que no lo podemos creer, pero así no está pasando. Es el mundo que nos toca vivir hoy. Y ese tipo de decisiones, bueno, pues a todas luces es de gente que no conoce el sistema educativo, que no sabe la problemática que se enfrenta el maestro y que sigue estando al frente de ese tipo de instituciones. Eso es por ese lado. Luego vemos, nos llegó un documento girado por la propia Secretaría, un exhorto que hace los gobiernos, los diputados a nivel federal, donde exhortan a las Secretarías de Educación de los estados a que contrarrestemos la violencia entre los alumnos. Y hacen todo un mamotreto de un estudio supuesto, donde se dice que México es el primer lugar en bullying a nivel mundial. Yo, con todo respeto, yo lo dudo, porque el bullying es muy específico, la característica del bullying. Para mí lo que trae ese documento como tal no es más que el tratar de justificar la posibilidad de que lleguen más recursos
para atacar ese supuesto fenómeno del bullying en nuestro país. Así lo observo yo. Es una forma de decir, oye, ¿qué va a decir la Secretaría? Tengo bullying en Quintana Roo, bájame más recursos. El problema, ¿y esos recursos dónde van? Porque hay recursos para todo, ¿eh? Sí, pero ¿dónde están? Cada problemática requiere una solución y pues... Sí, y todo es recurso. Y todo es Entonces dinero. es una forma de justificar, y son las cosas que de repente terminan, Héctor, por darte risa. Yo sostengo una tesis. En el caso de la educación, Héctor, los maestros estamos totalmente solos, no hay acompañamiento. El director con sus maestros, sus padres de familia, sus alumnos, estamos solitos en las escuelas. Más allá, todo es número. Más allá de la escuela, el único que sabe el procedimiento, el proceso para llegar al número final es el maestro. Es el que sabe qué es lo que pasa. Y están tan abandonados que, bueno, pues también ahí nos falta el maestro que quiere imponer su propio criterio y sus propias reglas, ¿no? No, es que hay una serie de cuestiones que sí nos deben de llevar a la reflexión. Porque también en el magisterio vemos como todo, maestros buenos, malos, de mediocres, vemos de todo, eso hay que reconocerlo. Pero más grave se pone cuando hay un dicho que dice que perro no come perro. Aquí el problema está cuando entre propios maestros tratamos de imponer. Te voy a poner el caso concreto. Hay maestro que hasta hace 2 años era un simple maestro de grupo. Era un maestro que de repente de mediana categoría hacia abajo, presenta el examen para director, faltaba, etc. Hoy llega a director y se ha convertido en el verdadero capataz de los maestros. Está el otro maestro que tiene X cantidad de años, presenta para supervisor bajo este nuevo esquema. Allá abajo era un maestro que faltaba, que le encantaba el trago, etc. Pero hoy es supervisor, y hoy es el señor jefe y que tienes tú que rendirle si es posible hasta pleitesía. ¿Por qué se da este fenómeno? Yo lo quiero entender. Porque en la Secretaría de Educación no hay capacitación para nadie. Se va por una versión muy académica y no de perfiles. No hay capacitación ni para el director, ni para el supervisor, ni para nadie. Y lo que se da, pues son cosas por encimita, ¿sí? Y no se nos olvide que nosotros trabajamos con seres humanos. Debemos estar debidamente capacitados. Vaya, cuando menos el manual de nuestras funciones, etcétera, lo debemos de tener. Entonces yo creo que también allá en la Secretaría nos está haciendo falta eso. A los propios maestros, llamémonos como nos llamemos, en el nivel que estemos, debemos de ser conscientes de que nuestra función es otra. Debemos de acompañar a los que somos directivos. Pero tal parece que eso algunos no los vemos. Hoy tenemos maestros con 1 año de servicio, con 2 años, que son directores y son supervisores. Nos guste o no la experiencia, gente con experiencia falla. Imagínate gente sin experiencia. Es parte de los bemoles de esta ley. Jamás, Héctor, hemos visto nosotros como algunas empresas, por ejemplo, que han sido exitosas en el mundo, cómo tratan a sus trabajadores. Tratan de darle lo mejor, capacitación, cursos de relaciones humanas, etcétera, para mantenerlos en el mejor espacio, esta musiquita en su espacio de trabajo. Tengo 33 años de servicio en el magisterio. Nunca jamás, ni me ha tocado, ni lo he visto, ni he visto que la Secretaría lo promueva, un curso donde al maestro se le dé un curso de relaciones humanas, porque a la Secretaría le nació. Un curso de superación profesional, un curso de superación personal. Héctor, somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. Tienes mínimo 15 alumnos, 10 alumnos, pero hay gente que tiene 30, 40 alumnos a su cargo o más en su grupo. Entonces tú traes una carga emocional de tu casa, más la de tus alumnos, obviamente que necesitas de manera periódica estar saneado mentalmente. Pero eso no existe en la Secretaría de Educación. No existe, no hay un programa de esa naturaleza. Sí, de salud, ahora sí que hasta de salud mental. De salud mental. Se necesita, como es, estar preparado para encarar a 20, 30, 40 chiquillos. Sí. Los cursos que nos dan en agosto, fase intensiva se le llama, son 5 días pues para ver lo que viene el año. Pero hombre, ¿será que la Secretaría no tenga la capacidad para cuando menos un día decir, a ver, maestro, vamos a hacer un ejercicio de saneamiento mental o a mediados de año, etcétera? Eso nos hace falta. No lo tenemos, ¿cierto? Entonces es increíble. Y no hay ni para cuando no se ve. Pues no lo vemos ni en los proyectos ni en nada, esa gran posibilidad de que pudiésemos cambiar ahora sí radicalmente nuestra labor docente con otro tipo de cuestiones más humanas.
Y eso se puede esperar porque dicen, bueno, tal vez costaría menos porque deben de tener personal capacitado, hay psicólogos y demás. Obvio. Ahora, la parte de la infraestructura, ¿cómo se encuentran los planteles de las escuelas rurales? Allí es otro asunto, Héctor, que vale la pena señalar y que, bueno, las cosas empiezan a salir a flote. La infraestructura se encuentra deteriorada, eso que no nos quepa la menor duda, por más que le quieran meter, es un deterioro natural. Ha habido programas que lamentablemente todos han sido carcomidos por la corrupción. Hoy, el programa que tenemos es Escuelas al 100. Hemos estado tratando de investigar. Escuelas al 100 no es más que es producto de una serie de dineros, se dice que de empresarios, de iniciativa privada que le aportaron a la educación. Se habla de X cantidad, de miles de millones de pesos, y que al final se le repartió a los estados. Ese proyecto de Escuelas al 100, donde se pretende focalizar determinadas escuelas con más deterioro y que puedan ser atendidas en su infraestructura para remodelación, etcétera, no para construcción. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que hoy resulta que los gobiernos estatales aplaudieron dicho programa porque era dinero fresco que iba a llegar. No sé cuánto llegó a Quintana Roo, si 200, 400 millones de pesos. Se aplica dicho programa en las escuelas, yo mi caso personal. En la escuela se está aplicando el programa alrededor de 700,000 pesos desde el mes de enero. Estamos en noviembre y no se ha concluido. Es más, lo poquito que hicieron, van los trabajadores, trabajan 3 días, se desaparecen 15 y así está. Pero no es solamente la escuela donde estoy, sino en la inmensa mayoría de las escuelas. Algunos constructores ya se fueron, otros dejaron la chamba tirada, etcétera. Entonces sí hay un deterioro, Héctor. Pero lo peor... No hay seriedad, no hay supervisión en la aplicación de y aparte, de repente está haciendo la remodelación de muy baja calidad. Entonces sí está complicado esto, pero lo peor para el Estado, ahora sí lo entiendo, el hecho de que como es un dinero, Héctor, que tienen que regresar a la Federación, hoy sale de que el Estado, la Federación les va a mochar a los estados, ojo, anualmente de la lana federal que viene etiquetada, va a venir ya mochadito lo que tienen que regresar. Lo que les dieron antes, se les van a cobrar con el 8% de interés anual. Entonces, pues yo sí quiero entender que si a mi escuela le dieron 700,000 pesos, pues a lo mejor se preocuparon porque nada más se apliquen 350 a costos inflados que nos den 700 y lo demás pudo haber llegado a otras manos. Esto hay que decirlo. La corrupción nos está matando, Héctor. La corrupción nos está matando. Y en todos los niveles y en todos lados vamos a ver lo mismo. Lamentablemente es un cáncer en nuestra clase política. Y bueno, y un país que no tiene educación y que no fortalece esta área tan fundamental para el desarrollo de la inteligencia de los mexicanos, bueno, pues nos condena a estar repitiendo el mismo círculo, ¿no? Es que en eso estamos. Mira, nosotros decimos de que o empezamos hoy para que en 15, 20 años, hay que empezar a educar a nuestros jóvenes hoy para que entre 15, 20 años esos nuevos jóvenes los veamos con una nueva actitud. Vámonos a la violencia. ¿Dónde has visto, por ejemplo, en los noticieros, donde veas a viejos en los que aprenden, donde veas a gente de 50, 60 años que ande delinquiendo? ¿No? Ha encontrado la delincuencia, su filoncito, en los jóvenes desde los 14, 15, 18 años a los 30, 40. Sí, los impetuosos que quieren de la noche a la mañana cambiar su situación. Pero esa gente encuentran, pues... Pero esa gente es producto ya, Héctor, de una ausencia de la enseñanza de los valores en la escuela. Y también su expectativa de vida real, sabiendo, por muy buen encaminados que estén, saben que no van a salir de pobres con un buen trabajo. Aparte, y lo tenemos en la cuestión del desempleo. ¿Cuántos muchachos profesionistas no estaban ingresando de las universidades, escuelas oficiales, etcétera, y que no tienen un empleo de acuerdo a lo que estudiaron? Y ahora que están bajando el nivel educativo para poder tener el número de egresados y cumplir con... A mí me da risa, Héctor, que hoy cualquiera es doctor. ¿Sí? Cualquiera. Doctor en economía, doctor en no sé qué, doctor en vudú, doctor en brujería, de todo tenemos doctores en este país. Pero ¿por qué hoy tenemos las acciones más brutas en las acciones de gobierno?
Entre más estudio, tal parece que menos entendimiento de lo que deben de ser en sus funciones. Eso es increíble, ¿eh? Dicen que los especialistas saben más de menos cosas. No, es que así es. Es que así es. Y si a esto le aunas que en los espacios de gobierno pones, en CESA donde debe de ir un doctor, pones un ingeniero. En un aula donde debe estar un maestro, pones un cura. Donde debe estar el cura, pones un diablo. Esto no te va a funcionar. Así es. Y así estamos. En muchas de las áreas del gobierno tienes gente que sabe de todo menos para lo que está puesto. O porque tiene una experiencia práctica sin tener una formación, pues está haciendo. Lo vemos aquí, por ejemplo, en comunicación de gobierno del Estado, ponen un economista que si bien tiene una práctica en medios de comunicación, no es un profesional, no conoce el área, no tiene la visión y la dimensión de todo lo que es el espectro de la comunicación y tampoco tiene sensibilidad. Y bueno, ahí están los derroteros que está teniendo en comunicación este gobierno. Hay muchas cosas, Héctor. Yo creo que en el actual gobierno hay muchas cosas por mejorar, si se lo proponen. En las áreas del actual gobierno, en lo personal, yo creo que el área educativa, por ejemplo, tiene mucho por hacer. Y sobre todo yo creo que le tiene una deuda inmensa a la sociedad, pero sobre todo a los niños y los jóvenes de este estado. Yo creo que ahí se debe de hacer mucho y sin que le tiemble la mano a quien tenga que hacer los cambios, debe de tomar las determinaciones ya, antes de que nos sigamos sumiendo en el área educativa, en el deterioro total y que pues a nivel nacional estemos dando de qué hablar. De por sí es lamentable de que nos encontramos en los lugares 22, 24 a nivel nacional en primarias y en secundarias. Bueno, nosotros anhelaríamos como maestros estar en el lugar, cuando menos en los primeros 10. En los primeros 10 ya sería. Pero ¿cómo le hacemos? Si no hay una buena política. Ese es el gran problema. Bueno, pues ojalá no le tiemble la mano a quien tiene que tomar las decisiones en el gabinete, porque pues estamos empezando el sexenio. Apenas llevamos un año y poquito más. Yo creo que es un buen momento para hacer ajustes, para decir vamos a reorientar la nave, y no por no dar el brazo a torcer y no por no decir yo arropo a mi gabinete y no lo voy a cambiar, voy a estar contra viento y marea, pues nos vaya a llevar a todos a fracaso. Yo quiero pensar de que lo que tú dices es verdad, se está en buen momento aún de hacer los cambios necesarios. Yo creo que de repente la etapa de prueba, la etapa de compromisos y todo ese tipo de cuestiones ya debió haber pasado. Pero la sociedad necesita verlo en los hechos. Así es. Verlo en los hechos. La sociedad necesita palparlo. Y yo creo que, bueno, para una etapa de pruebas inicial, Héctor, yo creo que ya fue suficiente. Y se deben tomar las determinaciones precisas y cambiarse sin que nos duele el corazón a quien se tenga que cambiar de la administración, y más en el área educativa. En la época de pagar cuentas, pues ya debió trascender. Ahorita entendemos que, bueno, a lo mejor no había mejores cuadros en su equipo, pero, bueno, por la responsabilidad que tiene con todos los quintanarroenses, pues hay que tomarlo de donde sea, ¿no? Mientras esté cumpliendo con la encomienda, pues a lo mejor no es simpatizante de nuestro mismo grupo y nuestra misma ideología política y no responde a los intereses políticos, pero si va a cumplir una función pública, donde que tiene capacidad y experiencia, pues hay que acudir a él para reforzar este proyecto que no es de un partido político, no es de una organización, es el proyecto de todos los quintanarroenses. Yo, en el caso de la Secretaría de Educación, sí, yo creo que los maestros estamos anhelando y la sociedad, que quien llegue no vaya a traer la marca de un, o que vaya a ser un exsecretario general. Puede ser de cualquier sindicato, puede venir de donde sea, pero que no traigan las manchas de repente, porque nadie se salva quienes han estado en la administración de los sindicatos. Yo creo que hay la gente suficiente en Quintana Roo preparada, llámese y venga de cualquier parte, de cualquier sindicato, pero hombre, que no traiga esa cuestión, porque al final nos da la impresión que va a seguir lo mismo. No, y poner, entre el sindicato y la autoridad hay equilibrios, pero si pones un exsecretario en la parte gubernamental y no en la parte sindical, bueno, pues ya qué equilibrios hay, como lo que había pasado en Oaxaca, ¿no? Que estaba el sindicato metido en la secretaría. No, y lo digo porque ya de repente hemos escuchado por ahí que hay algunos exsecretarios del CENTE que están relamiendo los bigotes. Yo creo que sería un graso error del gobierno actual
darle la Secretaría de Educación a un exsecretario general. Hay gente en los sindicatos, gente sin sindicato, gente de la cátedra, pues, que puede hacer un buen papel, que tiene sensibilidad, conocimiento, etcétera. Puede ser hombre o mujer, lo único que se le pide es que tenga ganas de que el sector educativo salga adelante y Quintana Roo. Bueno, pues vamos a esperar los resultados y las decisiones de quien debe tomarlas para pues, cambiar el rumbo de la educación y de muchos otros temas que hace falta aquí en Quintana Roo. Pues eso esperamos, Héctor, muchísimas gracias. Pero a ti te agradecemos por venirnos a hacer pues, un esbozo, un panorama ya mucho más amplio de lo que es la educación. Muchos de estos aspectos los conocemos, los hemos visto, pero bueno, ¿quién mejor tú que pues, vives el problema día a día, conoces la realidad de otros profesores que también están en el área? Y bueno, pues cuál es esta problemática que en realidad pues no solamente les afecta a ustedes, sino que se refleja también en nuestra sociedad, en nuestra desarticulación, en nuestro bajo aprendizaje y en esta falta de competitividad, que luego muchas veces las empresas dicen, queremos gente competitiva. Bueno, si no está bien formada, pues nunca vamos a poder ser lo suficientemente competitivos. Pues nosotros ahí estamos, Héctor, esa es parte de lo que nosotros vemos, cómo lo vemos. Yo sí me gustaría que en determinado momento, ojalá y mediante tu programa, pudiésemos hacer de repente alguna especie de debate o de análisis de la cuestión educativa de nuestro estado, invitando incluso a otros personajes, gente de la cátedra, gente de los sindicatos, y que pudiésemos entre todos empezar a vislumbrar, a desentrañar qué es lo que nos pasa en el aspecto educativo, con la simple finalidad de poder construir esto, que sí lo podemos hacer. Creo. Así es, pues hay que proponer, hay que llegar a acuerdos, que es lo más importante, por el bien de Quintana Roo, bueno, pues por el bien de todos. Así es. Así es. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Tribuna Ciudadana. Amigos, pues esta ha sido una muy enriquecedora charla con Alejandro Aguilar, que bueno, pues nos ha pues dado un panorama de la problemática que existe en educación en México y sobre todo aquí en Quintana Roo.